Hola chicas y chicos, hoy vamos a hablar de formulación de compuestos binarios. Definimos una fórmula química como una representación simbólica de una sustancia que contiene los símbolos de los elementos que forman el compuesto y unos subíndices numéricos que nos indican la proporción de cada elemento. Por ejemplo, el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. En la fórmula del agua deben aparecer los símbolos del hidrógeno y del oxígeno. Falta por escribir un subíndice 2 en el hidrógeno, que nos indica que por cada átomo de oxígeno hay 2 átomos de hidrógeno. Las fórmulas químicas se deben escribir siguiendo un conjunto de reglas que permitan identificar las diferentes sustancias sin ambigüedad, o lo que es lo mismo, que no dé lugar a confusiones. En este curso veremos cómo se formulan los compuestos binarios, que son sustancias químicas formadas por la combinación de dos elementos diferentes. Para formular correctamente un compuesto binario, debemos seguir 4 pasos. Primero, escribimos el símbolo del elemento más electropositivo. Después, el símbolo del elemento más electronegativo, que es aquel que tiene más tendencia a captar electrones. En el tercer paso, debemos escribir como subíndices las valencias de los elementos intercambiadas. Por último, en el cuarto paso, si se puede, se simplifican los subíndices. Veamos 2 ejemplos. En el ejemplo 1, supongamos que el hierro, cuyo símbolo es F mayúscula E, está actuando con valencia 3. Reacciona con el oxígeno, cuyo símbolo es O, y tiene valencia 2. El oxígeno es más electronegativo que el hierro, o lo que es lo mismo, el hierro es el elemento más electropositivo de este compuesto. Por tanto, escribimos primero el símbolo del hierro y a continuación el símbolo del oxígeno. Ahora colocamos las valencias como subíndices, intercambiadas. Es decir, la valencia 3 del hierro se la colocamos al oxígeno como subíndice y la valencia 2 del oxígeno se la colocamos al hierro. En el último paso, como no se puede simplificar, la fórmula química de este compuesto se queda escrita tal como está. En el ejemplo 2, el hierro actúa con valencia 2 y reacciona con el oxígeno que tiene valencia 2. Al igual que antes, colocamos los símbolos de ambos elementos y colocamos las valencias intercambiadas como subíndice. En este caso, vemos que se puede simplificar la fórmula dividiendo por 2. Por tanto, la fórmula química se debe escribir como FeO. Para finalizar, indicar que es muy importante escribir correctamente los símbolos de los elementos químicos y sus subíndices. Un error al escribir los símbolos químicos o en los subíndices hará que formulemos mal el compuesto. Para poder formular correctamente un compuesto binario es necesario conocer qué elemento del compuesto es el más electronegativo. La electronegatividad de un elemento químico se define como la tendencia que tiene dicho elemento a captar electrones. Todos los no metales son electronegativos. Por el contrario, decimos que un elemento es electropositivo cuando tiene más tendencia a ceder electrones que a captarlos. En definitiva, un elemento electropositivo es lo contrario de un elemento electronegativo. Generalizando, podemos decir que los metales tienden a ceder electrones. De las definiciones anteriores y teniendo en cuenta las reglas de la diapositiva anterior, es evidente que a la hora de escribir un compuesto binario formado por un metal y un no metal, siempre escribiremos primero el símbolo del metal y a continuación el del no metal. Necesitamos saber qué elementos son los más electronegativos. Se ha comprobado que la electronegatividad de los elementos químicos en la tabla periódica aumentan hacia la derecha en el mismo periodo y hacia arriba en la misma familia o grupo. Aunque es más fácil seguir el siguiente diagrama de la tabla periódica, donde el elemento más electronegativo es el flúor y el sentido de las flechas indican hacia dónde desciende la electronegatividad. Debemos fijarnos que el hidrógeno es un no metal
y se ubica justo antes del nitrógeno. En la siguiente diapositiva vamos a ver otro ejemplo de formular un compuesto con dos no metales siguiendo el diagrama de electronegatividad de la tabla anterior. En esta diapositiva escribamos la fórmula de un compuesto binario formado por dos no metales, por ejemplo, el bromo y el azufre. Primero debemos saber el símbolo de cada elemento, S para el azufre y B mayúscula R para el bromo. En segundo lugar tenemos que conocer las valencias, que son 2, 4, 6 para el azufre y 1, 3, 5, 7 para el bromo. Ahora necesitamos saber quién es más electronegativo. Por eso utilizamos la tabla de la diapositiva anterior. Si nos fijamos, el bromo se encuentra más a la derecha, por lo que será el elemento más electronegativo. Importante, debemos saber que el elemento más electronegativo del compuesto siempre va a actuar con la valencia más pequeña, que es 1 para el bromo. El azufre puede actuar con cualquiera de sus valencias y formar varios compuestos con el bromo. Por ejemplo, supongamos que está actuando con valencia 4. Ya podemos escribir el compuesto. Primero el símbolo del azufre y después el símbolo del bromo, que es más electronegativo. Ahora escribimos la valencia 1 del bromo como subíndice del azufre y la valencia 4 del azufre como subíndice del bromo. Ya solo queda el último paso. Vemos que no se puede simplificar, por lo que el compuesto se queda escrito como estaba. Aunque hay que tener en cuenta que el subíndice 1 no se escribe nunca. Por eso lo quitamos. Hasta luego, chicos, chicas.